Ahí empezó a grabar. Bueno, continuamos leyendo el libro Enseñanza de un Iniciado de Montaigne. Estamos en el capítulo 11, Luz Mística sobre la Guerra Mundial, que se refiere a la Primera Guerra Mundial, cuando en ese tiempo él escribió el libro, o pasada en la Primera Guerra Mundial. Y estamos en la tercera parte, Paz en la Tierra. Un mundo cansado de guerra, rojo con la sangre de millones, la esperanza de su porvenir y la flor de los hombres, está lanzando gemidos de agonía y rogando por la paz. No un armisticio, sino una paz eterna. Y esforzándose para resolver el problema de llegar a este fin tan anhelado. Pero la gente que trata así de lograr efectos ignora por lo visto la gran causa que provoca la ferocidad de las masas, que estaba escondida apenas bajo una delgadísima capa de civilización antes de estallar un volcán de destrucción, como lo hemos visto recientemente. Hasta que todos comprendan la íntima relación entre los alimentos del hombre y su naturaleza y apliquen su comprensión para dominar las pasiones y desarraigar la ferocidad, no puede haber paz duradera. En las más remotas épocas de la existencia, cuando el hombre en formación actuaba bajo la dirección directa de las jerarquías divinas, quienes le conducían por los senderos de la evolución, se le facilitaban alimentos de una naturaleza apropiada para desarrollar sus distintos vehículos de un modo ordenado y sistemático, a fin de que estos distintos cuerpos pudiesen formar poco a poco un instrumento compuesto y adecuado para ser el templo de un espíritu que pudiera entrar en él y aprender las lecciones de la vida por medio de encarnaciones sucesivas en cuerpos terrestres, de una textura gradualmente más fina. 5 grandes épocas se pueden observar en el viaje evolucionario del hombre por la Tierra. En la primera o época polar, lo que ahora es el hombre, no tenía entonces más que un cuerpo denso, como los minerales actualmente. El hombre, por consiguiente, era semejante al mineral, y en la Biblia leemos que Adán fue formado de tierra. Bueno, imagínense, nos está hablando de estas épocas para orientarnos a la necesidad de la humanidad de verdaderamente poder establecer una paz, y ver cómo esta ausencia de paz está relacionada con el alimento que recibimos, y también el alimento que estamos recibiendo está relacionado con errores, o para ser más específico, con la caída del hombre que abrió unas compuertas. Cuando algo se rompe, hay que hacer lo que se puede con lo que se tiene. Pero la esencia divina del ser humano se va a abrir paso por todas las dificultades que se generaron a partir de la caída, y se tuvo que introducir alguna forma de alimento que es el ingerir carne, y después también agregar el alcohol como medios para poder tener en cuenta las condiciones que se generaron, pero también para orientarlo a una salida, para que el ser humano encuentre la fuerza interna como para poder sobreponerse a todas las condiciones que se generaron. No es que se quisiera que el hombre comiera carne o ingiriera alcohol en su primera instancia, sino que por el ejercicio del libre albedrío se cayó en eso, y entonces inevitablemente se van generando consecuencias. Y después también tenemos que saber que hay gente que está más atrapada en la materia, que está, se podría decir que ha generado una especie de adicción al poder, que utilizan precisamente ese anhelo de paz para crear organizaciones que lo que
plantean y proponen es la generación de paz. Así, después de la Segunda Guerra Mundial, se creó la Liga de las Naciones, que se planteaba ese propósito, que después fue sustituida por lo que conocemos actualmente como la Organización de Naciones Unidas. Que si analizamos, aunque sea someramente, el funcionamiento de la Organización de Naciones Unidas, cada cierto tiempo se van planteando propósitos para cumplir. Hace muchos años yo recuerdo que veía que se proponían eliminar el hambre del mundo para dentro de, entonces se planteaban determinada cantidad de años, que llegaban esos años, se volvían a plantear el mismo propósito también junto con otros y así sucesivamente. Después van cambiando, los propósitos quedan en el olvido y entonces lo que uno se podría plantear es que es un asunto muy difícil cumplir con ese propósito, porque la naturaleza humana es demasiado difícil de orientar. O no saben, o no quieren, o no pueden. Pero básicamente lo que se demuestra es que hay el resultado que no funciona. Y posiblemente porque, como nos enseña Mike Heindel, ya que estamos hablando de las épocas que empiezan con la época polar, estamos ya acercándonos al final de la época presente, en la época aria, para inaugurar la Nueva Galilea, que nos va a mencionar Mike Heindel ahora en el libro, y que se necesita que la gente que inaugure esa Nueva Galilea sea gente que esté bien individualizada y que desde su corazón y desde su mente surja el sentido de la solidaridad genuina, no de la solidaridad impuesta por una estructura de seres humanos que dirigen el asunto. Ahí nos encontramos que hay dos fuerzas completamente contrarias. Las que se proponen de que la luz de Cristo nazca en el interior de los individuos que se aboquen a tratar de honrar a Cristo y que eso dé lugar al crecimiento y maduración del cuerpo del alma, el nacimiento del espíritu de vida, y que por lo tanto el sentido de solidaridad, de compasión hacia los que necesitan, va a estar naturalmente establecido y no se va a necesitar ninguna organización externa que imponga criterios y condiciones que todos los demás tienen que seguir. Precisamente, querer establecer condiciones externas que sometan a la gente, a los individuos a eso, es una fuerza que está en contra del principio de la evolución espiritual que está viviendo la humanidad. Entonces es necesario discernir que hay una buena intención, por lo menos en la declaración de esa formación de esa estructura, pero que no es ese el camino. Y hay alguna gente que ni siquiera tiene la buena intención, sino que lo que trata de hacer es sacar provecho como siempre. Pero hay un montón de gente que sí que tiene verdaderamente la buena intención de querer generar las condiciones como para que el mundo sea más solidario, que verdaderamente haya paz y seguridad para toda la gente. Pero recordemos que en el Apocalipsis se nos señala que cuando se establezca que verdaderamente hay paz y seguridad por parte del mundo, verdaderamente lo que va a suceder es que se va a poner de manifiesto que esa paz y seguridad es falsa, es ficticia, es una fantasía que redunda en no haber tenido presente a Dios en nuestra vida, no haber tenido presente los verdaderos principios espirituales que tienen que ser guía de nuestra evolución. Entonces, todo esto y mucho más está encerrado en este asunto del anhelo de la paz y el hecho de que lamentablemente no se ha establecido y no se va a establecer hasta que
nazca verdaderamente en el interior de suficiente gente que sea la que conduzca a toda la humanidad a esa paz. Entonces continuamos con que en la segunda época, o época hiperbórea, fue añadido un cuerpo vital. Perdón. Sí. Sí, ¿Seguís tú? sí, yo leo un poquito. Un cuerpo vital hecho de éter. O sea que Adán es la humanidad de la primera época. Aunque estrictamente hablando se puede decir que, habría que decir que es nuestra oleada de vida, que todavía en ese tiempo no había llegado a la condición humana. O sea, se accede a la condición humana cuando se recibe el vehículo que nosotros denominamos la mente. Y estaba ya todo preparado para que se hicieran recapitulaciones. Primero se hace una recapitulación trabajando sobre el cuerpo denso, después eso es en la época polar, después en la época hiperbórea se le añade el cuerpo vital hecho de éter, como nos dice Mike Heindel, y el hombre en formación tenía entonces un cuerpo constituido como lo tienen hoy las plantas. No era precisamente una planta, sino semejante a lo que ellas son en este momento. Caín, el hombre de aquel tiempo, o sea que se le denomina Caín al hombre de la segunda época. Es descrito como un agricultor. Su alimento fue obtenido exclusivamente de los vegetales, porque las plantas contienen más éter que cualquier otra estructura. O sea que se estaba alimentando precisamente el nuevo vehículo que se incorporó, el cuerpo vital. En la tercera o época lemuriana, el hombre desarrolló su cuerpo de deseos, un vehículo de pasiones y emociones. Y estaba entonces constituido como un animal. A su dieta se añadió la leche, un producto de animales vivientes, porque esta sustancia permite la mayor acción sobre ella de las emociones. Abel, el hombre de aquel tiempo, es descrito como pastor de ovejas. No se dice en ninguna parte que soliese matar animales para su alimentación. O sea que ahí nos encontramos que en la época lemuriana, en la tercera época, se agrega el cuerpo de deseos y también se agrega un alimento que es propio para que ese cuerpo de deseos tenga el sustento necesario y para que se vaya interrelacionando cada vez más firmemente con los otros dos vehículos con los que se has contado. En la cuarta o época atlante se desarrolló la mente. El cuerpo compuesto se convirtió templo de un espíritu interno, es decir, de un ser pensante. Los pensamientos destruyen las células de los nervios, destrozan, matan y causan decaimiento. Y por esta razón, los nuevos alimentos de los atlantes eran los cuerpos de animales muertos. Ellos mataban para comer, y así la Biblia describe al hombre de aquel tiempo como Nemrod, un cazador poderoso. Consumiendo estos distintos alimentos, el hombre descendió cada vez más en la materia. Su cuerpo, anteriormente etéreo, formó ahora un esqueleto en su interior y se hizo sólido. Al mismo tiempo perdió gradualmente su percepción espiritual, pero la memoria del cielo quedó siempre en su pecho. Se daba cuenta de que era un desterrado de su verdadero hogar, el mundo celeste. Para lograr que pudiese olvidar este hecho y dedicarse con atención concentrada a la conquista del mundo material, un nuevo artículo de dieta, el vino, fue añadido en la quinta época llamada Aria. Tenemos que detenernos un momento aquí para ver cómo toda esta sucesión que nos estamos imaginando de una forma muy sintética, no la tenemos que juzgar a partir de las condiciones que ya tenemos establecidas. Nosotros ahora estamos en una condición en la que tenemos que recuperar el sentido de lo espiritual
recuperar nuestra conexión con los cielos. Y en ese tiempo de lo que se trataba era que se fuera perdiendo esa percepción con las entidades suprafísicas. Precisamente por lo que dice aquí, era necesario que el ser humano enfocara toda su energía, toda su atención para conquistar el mundo material. Y si seguía manteniendo una actitud de inercia, de siempre estar dependiendo de jerarquías que le resolvieran sus problemas, nunca hubiera desarrollado las capacidades que fue desarrollando, enfrentando las dificultades por sí mismo, llegando a sus limitaciones y pudiendo trascenderlas. Naturalmente que esto no puede llegar a ser una cosa absoluta, porque siempre hay algunos aspectos, sobre todo los aspectos espirituales, que no dependen de uno mismo. Todos estamos contenidos y sustentados por Dios, pero hay alguna parte que nosotros como individuos tenemos que aprender a hacer con la mayor eficiencia posible. Y la eficiencia implica no solamente primero concentrarnos en hacer nuestra parte y después distribuir esas capacidades desarrolladas para poder interrelacionarnos con otros y hacer que todo el sistema humano sea algo en donde se pueda vivir verdaderamente la justicia del reino de los cielos. Entonces, se tuvo que agregar esta nueva sustancia, que es el vino, el alcohol, en nuestra presente época aria, para que en primera instancia se produce una especie de euforia, pero después se va produciendo un aletargamiento en donde generación tras generación se va apartando al ser humano de la percepción de las jerarquías. Y entonces de esa forma se va concentrando cada vez más en ocupar su energía en resolver los asuntos que le presenta el mundo material. Y eso es para su propio beneficio. Como decía, actualmente esa etapa ya está cumplida para la mayoría de nosotros y estamos enfocados en recuperar la sensibilidad que hemos perdido, pero ya con un estado de autoconciencia superior a la que teníamos en ese tiempo, al principio de la época aria. Por haberse dado por entero a la satisfacción de beber, no sé si alguien más quiere seguir leyendo. Yo sigo. Yo sigo. Ah, bueno, seguí. Por haberse dado por entero a la satisfacción de beber de este espíritu impostor del alcohol durante los miles de años que han pasado desde el hundimiento de la Atlántida, las razas más adelantadas de la humanidad son también las más ateas y materialistas. Todos son borrachos, porque aunque una persona pudiera decir, y con mucha razón, que nunca ha bebido una gota de alcohol en su vida entera, es sin embargo un hecho evidente que el cuerpo en el cual ella funciona desciende de antepasados que durante miles de años han usado y abusado de bebidas alcohólicas. Por esta razón, los átomos que componen todos los cuerpos de los occidentales actuales son incapaces de vibrar del modo necesario para percibir los mundos invisibles, cosa de que eran capaces antes de conocer el vino. De igual modo, un niño, aunque alimentado, hoy sin carne, aún tiene en su naturaleza algo de la ferocidad de sus antepasados, que han venido comiendo carne desde hace 1 millón de años, aunque en menor grado que los que continúan comiéndola. Así, el efecto de la alimentación de carne que fue dada al hombre antiguamente queda aún arraigado hasta en aquellos que han cesado de ser carnívoros. No es de extrañar, pues, que los que aún beben vino y comen carne vuelvan de vez en cuando a cometer actos de salvajismo y demuestren una ferocidad no refrenada por ninguno de los sentimientos más delicados que después de siglos de actuación de lo que llamamos civilización deberían haber sido cultivados. Mientras los hombres continúen ahogando al espíritu inmortal que llevan dentro de sí mismos por la costumbre de comer carne y beber alcohol, no podrá nunca haber paz duradera en la tierra,
porque la ferocidad innata fomentada por esta alimentación se hará notar a intervalos y convertirá los conceptos más altruistas en luchas salvajes, un carnaval de horrendas carnicerías que aumentarán en intensidad a medida que la inteligencia del hombre evolucione y le capacite para concebir con su mente poderosa métodos de destrucción más diabólicos aún que los que hemos presenciado recientemente. No es preciso emitir ninguna clase de argumentos para probar que la última guerra ha sido mucho más destructora que cualquier otro conflicto registrado en la historia, porque la lucha ha sido llevada a cabo por hombres de cerebro más bien que por hombres de músculo. La ingeniosidad humana que en tiempos de paz había producido tantas obras útiles fue sometida al servicio de la destrucción y se puede afirmar con toda seguridad que si se produce otra guerra dentro de 50 o 100 años, es muy posible que la Tierra quede despoblada. Por esta razón, una paz duradera es una absoluta necesidad desde el punto de vista de la preservación de la vida humana, y ninguna persona consciente debe rechazar sin previo examen cualquier teoría que se le presente con la tendencia de hacer la guerra imposible, aunque tenga por costumbre considerar cosas semejantes como una teoría o estupidez. Bueno, ha pasado lo que Mike estaba previendo. Hubo otra guerra mundial, y la Tierra no quedó totalmente despoblada, precisamente porque el avance del cerebro fue tan grande que produjo efectos tan dañinos que uno de los bandos no podía contar con esa capacidad bélica y se tuvo que someter, que fue lo que sucedió con las bombas atómicas que fueron arrojadas en Hiroshima y Nagasaki. Terminaron abruptamente la guerra, produjeron terribles consecuencias en quienes estuvieron expuestos a la radiación y naturalmente a los que estaban cerca de las bombas, pero terminó rápidamente la guerra. Lo único que también quedó establecido, no una condición de paz genuina, quedó establecido una condición de sometimiento de seres humanos a otros. Algunos seres humanos que tienen el poder de tener esos instrumentos, que fueron desarrollando su capacidad bélica en ese sentido y en otros sentidos bélicos también, muchísimo. Y bueno, y eso también fue abriendo camino para que otros fueran consiguiendo esas armas. Entonces, la disuasión por el miedo ha sido lo que ha venido funcionando. Hay un montón de otros elementos que se pueden analizar geopolíticamente para considerar cómo es que funcionan las guerras. Pero acá Mike Heindel está orientado a el enfoque espiritual. Si hay líderes mundiales, si hay élites que quieren manipular a gente para que forme parte de guerra, necesita que dentro de la gente haya un asidero para esa manipulación, que puedan verdaderamente ejercer una fuerza que conduzca a la gente a participar de una manera u otra en esas actividades bélicas. Y una de las cosas... ¿Sí? ¿Hola? ¿Sí? No, digo que una de las cosas podría ser el espíritu de raza, que todavía es muy fuerte. Claro, pero también está la otra contraparte, que ha habido bastante cantidad de seres humanos que ha venido desarrollando una concepción de que estar peleando por asuntos en los que verdaderamente los individuos no estamos involucrados. Hay luchas de poder en el mundo que verdaderamente los individuos vemos pasar esas contiendas de poder y no estamos verdaderamente involucrados en nuestras sociedades, como para decir, verdaderamente tenemos enemigos. Hay enemigos, hay élites que tienen
a otras élites enemigas. Y la humanidad va tomando conciencia individualmente de que verdaderamente estamos en una situación en la que tenemos que hacer funcionar una paz verdadera. Y los que están dirigiendo el mundo no lo han logrado y no parece que estuvieran vitalmente interesados en ello, por cómo se manejan también a nivel diplomático entre ellos. La diplomacia es una forma de guerra sin armas, solamente con armas intelectuales. Entonces, el espíritu de raza ha venido perdiendo fuerza en comparación con una actitud de gente que está, si bien le puede guardar cariño al país en donde uno nació, al lugar en donde tuvo esa infancia, también tiene una noción de que en definitiva la condición de seres humanos es mucho más valiosa que el hecho de que estar formando parte de un grupo humano por haber nacido en una región del planeta o en una etnia o ese tipo de cosas. Porque hay gente decente y valiosísima en todas partes del mundo. Entonces, este criterio le ha venido haciendo perder fuerza a la manipulación posible que se hizo durante muchísimo tiempo de la humanidad. Tenemos que tener en cuenta que actualmente estamos en la era de Piscis. En la era de Piscis, la humanidad es manejada por líderes. Pero nos estamos acercando cada vez más a la era de Acuario, en donde la humanidad va a estar más individualizada y por lo tanto ya no va a ser tan fácilmente manejada por líderes. Eso va a haber un cambio radical en ese sentido. Y para eso se tiene que ir incorporando y fortaleciendo esta clase de pensamientos y sentimientos, que se instale un criterio fuerte en los individuos en este sentido, y eso va a ir abriendo el camino para la era de Acuario, junto con un montón de otros factores que son imprescindibles para poder llegar bien preparados a esta era de Acuario. No es lo mismo que hablar de la Nueva Galilea. La Nueva Galilea, las eras duran menos tiempo, 2160 años, y todavía estamos en una era en la que somos manejados por líderes. Pero eso está en vías de caer, pero para eso tenemos que asumir con responsabilidad y con dignidad la condición de nuestra propia vida y no estar cediéndole todo el poder de nuestras decisiones a otra gente, que es como ha venido funcionando en la era de Piscis. Bueno, terminé mi intervención por ahora. Sí. Una preguntita. ¿En qué año más o menos entra la era de Acuario? Bueno, según dice Mike Heindel, en el año 498 después de Cristo, ingresó por primera vez el Sol, cruzó el Ecuador en el equinoccio de abril, en los 29 grados 29 minutos, 29 grados 59 minutos 59 segundos de la constelación de Piscis, y ahí empezó la era de Piscis. Veníamos de la era de Aries, porque las eras van hacia atrás, por el movimiento de la precesión, y tenemos que contar 2160 años más esos 498, es decir, 500 años. 500 más 2160 son 2660. Quiere decir que estarían faltando 640 años para que estrictamente empiece la era de Acuario. Pero tenemos que saber que los efectos de la era venidera ya se están sintiendo porque se solapan, se entremezclan. Hay una interpenetración en el último tercio, el último cuarto de una era, se interpenetran, se entrefunden las condiciones de una era con las de la otra. Se van poniendo de manifiesto la incapacidad de manejarse con las mismas condiciones de la era en la que se está viviendo, la decrepitud de los criterios con los que se manejan,
y surge la necesidad en los individuos de abrir un camino que sea más genuino, acorde con lo que se ha venido desarrollando internamente dentro de la era de Piscis. Porque si bien es cierto, hemos sido manejados por líderes externos, también adentro de nosotros Dios ha conseguido que se vaya generando un criterio de valentía y de humildad y de honestidad y todas las virtudes que son necesarias para que después se vayan afirmando y puedan abrir esta era de Acuario. O sea que todavía nos falta 200 y algo, 214 puede ser. No, sí, son 2160 más los 500 años, son 2600. ¿no? En el 2600 va a empezar la pero era. si faltan 643 años y en el último ¿no? Ah, claro, hablando del último tercio, sí, hablando del último tercio ya empezó. Hay gente que dice que a finales del siglo XIX empezó a sentirse los primeros acercamientos a la era de Acuario. Cuando hablo a fin del 19. Es muy relativo, es decir, más o menos. No es una cosa tan estricta como lo que queremos medir los seres humanos con tanta precisión. Se van entremezclando y se va poniendo de manifiesto la se va abriendo una pujante necesidad de desarrollar y afirmar las virtudes que van a permitirnos generar las condiciones de la era de Acuario. Y ya hay un montón de gente que está viviendo en esas condiciones. Pues para ser preciso, los iniciados acceden a esa condición. Y después hay un montón de discípulos, probacionistas, estudiantes, gente que de repente no está vinculada a la fraternidad, pero que están anhelando algo mejor y sienten que es insuficiente lo que tenemos. Toda esa gente está internamente honrando el camino de la apertura de la era de Claro. En la explicación esta anterior que estaba acá escrita, digo, como que explica bien por qué hay tan poca gente que puede ver los mundos invisibles, ¿no? Eso de que la gente tiene en las células todavía el alcohol de otras generaciones, porque si no tendría que haber mucho más gente que pudiera verlos, me parece, ¿no? Claro, es exactamente así. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es, o nos sometemos a lo que ya está establecido, y por lo tanto, como tenemos cuerpos de carnívoros y cuerpos de borrachos, seguimos tomando y seguimos comiendo carne. O sentimos de adentro una necesidad de elevarnos por encima de esas condiciones y ya pasar a abrir un camino nuevo. Entonces, la gente que ya no consume alcohol o que se eleva por encima de esa necesidad, y es que es una necesidad establecida, porque en realidad si uno le saca a un adicto a la carne, le saca la carne, se le produce todo un desequilibrio. Es así, con cualquier cosa a la que está completamente habituado el cuerpo. Le produce un tremendo desequilibrio. Entonces, esa necesidad se tiene que ir transformando y uno se tiene que ir purificando de todas esas condiciones que se establecieron en el pasado. Cuando uno tiene una vida en donde ya no consume ese tipo de cosas, en la siguiente vida ya vienen mejores condiciones también para que su cuerpo pueda estar más sensible a las condiciones espirituales y así se sigue abriendo un camino de realización espiritual. Igual tiene que haber un equilibrio, ¿no? Porque los mundos espirituales no son tan fáciles, digo. Hay muchas entidades y todo que pueden claro, desestabilizar a la persona. Claro. Entonces tenemos el alimento físico incide sobre los vehículos, pero se podría decir que si uno pudiera conseguir que la mente de uno solamente concibiera pensamientos constructivos, aún en circunstancias difíciles, solamente
enfocarse en ver cuál es la solución. Acá hay un problema. Se sabe que hay gente que genera el problema, se sabe que hay gente que lo contamina más, pero que si uno solamente se enfocara en ver si uno puede aportar algo para la solución y dejar de lado todos los otros pensamientos, ya con eso abriríamos un camino extraordinariamente eficaz para acelerar el proceso evolutivo individual y de toda la humanidad. Si además también pudiéramos dejar de lado cualquier emoción que contamine a la mente y que contamine al ser humano con repulsión hacia quienes están haciendo algo malo o algo que a uno le resulta negativo, por más que uno encuentre razones, si uno puede dejar de lado esa repulsión y tratar de enfocarse en ver qué es lo que se puede hacer para resolver el asunto. Si hay algo que esté al alcance de uno, y hacerlo. Y si uno no puede hacer algo bueno o decir algo bueno, entonces abstenerse de hacer o de decir cualquier cosa. Si uno va generando esa actitud, entonces de esa forma los vehículos de uno están respondiendo a una actitud, a un criterio, a una dirección completamente iluminadora, que es todavía más importante que el alimento físico que se va ingiriendo. Pero acá estamos hablando de que ese alimento todavía es necesario cuidarlo, porque la gran mayoría de la gente lo que hace con el pensamiento es piensa lo que le sale y no quiere decir ningún pensamiento a ningún lado. Se opina como si supiera de lo que no sabe, de lo que no se ha dedicado ni media hora o ni medio minuto a indagar seriamente. Se permite tener emociones de repulsión o de desequilibrio, y bueno, y después a veces pide perdón, a veces no, y se conforma. Entonces, esa gente que está en esa situación necesita todavía sí cuidar más el alimento físico. Pero cuando se toma la dirección interna, cuando ya el alimento físico es una parte que ya más o menos se cumplió, y se toma la dirección interna, entonces el efecto es mucho más importante y ya no sería tan pernicioso si alguna vez alguno lo obligan a comer carne por la fuerza o tomar algo de alcohol. Eso sería un asunto secundario, porque ya el efecto ya estaría establecido en el alma de ese ser humano que está buscando un camino de verdadera aporte espiritual en el mundo. Entonces, todo es relativo, pero tenemos que saber que el tema del alimento físico está directamente relacionado con las condiciones evolutivas que tenemos los seres humanos. Naturalmente que los iniciados ya han tomado las riendas de su propio destino y se han elevado por encima de las condiciones de los alimentos. Naturalmente que sin comer carne, sin tomar alcohol, sin consumir drogas ni nada por el estilo, pero como un asunto que ya queda incorporado definitivamente para su evolución y no representa ningún sacrificio. Bueno, continuemos, ¿sí? Hay gran cantidad de pruebas que una dieta carnívora fomenta la ferocidad, pero no podemos ahora entrar en una discusión detallada de este asunto por falta de espacio. Sin embargo, podemos mencionar que todo el mundo conoce el instinto de las fieras y la crueldad de los indios de América que son carnívoros. Por otro lado, la fuerza prodigiosa y la naturaleza dócil del buey, del elefante y del caballo demuestran los efectos de la dieta vegetal sobre los animales, y los pueblos vegetarianos y pacíficos del Oriente son una prueba de la verdad del argumento contra una dieta carnívora que no puede ser defendida con probabilidad de éxito. La alimentación de carne ha fomentado la ingeniosidad humana de un orden inferior en el pasado, pero ahora estamos en el umbral de una nueva edad cuando el sacrificio de la propia persona y el servicio a favor de la humanidad traerán a esta un gran crecimiento espiritual. La evolución de la mente producirá una sabiduría mucho más profunda de lo que hoy nos podemos imaginar, pero antes de que se pueda inculcarnos esta sabiduría, debemos hacernos inofensivos como palomas,
porque de otro modo podríamos emplear de este nuevo saber para propósitos egoístas y destructivos que serían una seria amenaza para los demás seres. Para evitar esto es preciso adoptar la dieta vegetariana. Pero hay vegetarianos y vegetarianos. Como quieras. Bueno, yo sigo entonces un poquito. No sé, como digas, si no sigo, no hay problema. ¿No? Bueno, sí, sigo. Entonces, dale. Pero hay vegetarianos y vegetarianos. En Europa, las condiciones existentes actualmente fuerzan a la gente a abstenerse de comer carne en su gran mayoría. Pero estos no son verdaderos vegetarianos porque anhelan el comer carne en todos los momentos de su vida y notan su falta como una gran molestia y un duro sacrificio. Con el tiempo, naturalmente, ellos acabarían por acostumbrarse a su falta y así se volverán pacíficos y dóciles después de muchas generaciones. Pero es evidente que esta no es la clase de vegetarianismo que necesitamos ahora. Hay otros que se abstienen de comer carne por motivos de salud. Esto no es más que egoísmo y muchos entre ellos tendrán probablemente grandes ganas de comer carne en abundancia, como aquellos de las ollas de carnes en Egipto. Su disposición mental no es tampoco adecuada para lograr pronto la desaparición de la ferocidad. Pero hay una tercera clase que se da cuenta de que toda la vida es la vida de Dios y que no se debe causar sufrimientos a ningún ser sensible y por esta razón se abstienen de comer carne. Estos son los verdaderos vegetarianos y es obvio que gente de esta clase nunca suscitará una guerra mundial. Todos los verdaderos cristianos serán también vegetarianos por motivos análogos. Entonces la paz en la tierra y una buena voluntad entre los hombres serán hechos positivos. Las naciones convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas, acabando así con matanzas, tristezas y sufrimientos, y creando en todas partes vida, amor y felicidad. Para terminar... Bueno, estas palabras que nos menciona Heindel son palabras que uno puede encontrar en el Antiguo Testamento, en distintos pasajes de profecía. La profeta Isaías habla de que la gente va a poder, va a convertir espadas en rejas de arado y lanzas en podaderas, que cada uno va a comer del fruto de su trabajo. No va a ser como nos dice el libro del Eclesiastés, que el hombre trabaja, los hombres trabajan y unos pocos disfrutan de los enormes beneficios de ese trabajo. Entonces, todo el desequilibrio que se produce, uno siente que es injusto, pero que de alguna forma está relacionado con lo que nuestros errores han abierto ese camino. Pero gracias a que, a pesar de estar viviendo condiciones opresivas en este mundo, donde hay algunos que se aprovechan de otros, pero que a pesar de todo eso, Dios consigue que los seres humanos vayan desarrollando un sentido de lo justo y de lo verdadero. Gracias fundamentalmente al trabajo de un grupo de seres humanos, que no es siempre el grupo, no son todos, pero sí el trabajo fundamental de las madres en los hogares, transmitiéndole a sus hijos los principios que ellas consideran que son valiosos para que los hijos vivan en la vida y enfrenten las dificultades que suceden en nuestra vida en la tierra. Naturalmente que hay excepciones y también hay buenos padres que transmiten esos mismos valores, pero el vínculo que se establece entre las madres y los hijos es algo que por más que se tengan diferencias y a veces se peleen, etcétera, es un vínculo fundamental. Uno no es consciente de la enorme cantidad y calidad de valores que se van viviendo permanentemente en la vida del adulto gracias a esa participación, a ese trabajo que se hace precisamente de corazón, se hace por
por hacerle bien al hijo. Entonces, de esa manera, Dios ha venido consiguiendo que permanezca vivo el sentido de lo justo, de lo verdadero, y se vaya abriendo camino en el corazón y en la mente de la gente. Así que entonces estamos en esta condición que hemos llegado a que se nos está poniendo a prueba presente, se nos va a seguir poniendo a prueba para ver qué es lo que predomina en nosotros. Hay gente que lamentablemente ha quedado atrapada en las garras de las sensaciones placenteras de la materia y no encuentra dentro de sí mismo la fuerza para poder salir de ahí, y algunos hasta han sucumbido y ni siquiera la buscan. Se someten a esa condición les sirven a los placeres, están dedicados a la experiencia de los placeres, que son placeres que están relacionados con secreciones de hormonas que producen placeres que son, la gente se vuelve adicta a esa secreción de hormonas, que es una secreción que se hace de forma, se podría decir, artificial, o para decirlo menos. Y después hay otra gente que, a pesar de todas las presiones que hace el mundo, las fuerzas oscuras que existen en este mundo y que también tienen su asidero en nosotros, a pesar de todo eso, en el individuo también termina por prevalecer una disposición de no someterse a eso y buscar siempre el camino para hacer lo correcto. En este tiempo se está dilucidando qué es lo que va a suceder. Alguna gente podrá seguir para adelante y otra gente va a tener que repetir el curso. Y bueno, que Dios nos tenga a nosotros en las condiciones adecuadas como para poder seguir adelante y poder traer más luz a este planeta. Y entonces quedamos ahí en este pasaje que nos dice más gente. Para terminar, vamos a citar los inspirados versos de la poetisa Ella Wheeler Wilcox, que son una elocuente llamada a favor de nuestros compañeros mudos, los animales. Entonces cedo la palabra a Sandro para que continúe. Yo soy la voz de los que no hablan, y por mí hablarán los que son mudos, y mi voz resonará en los oídos del mundo hasta el cansancio, hasta que escuche y sepa los errores que comete con los débiles que carecen de palabra. La misma fuerza formó al gorrión y al hombre, el rey. El Dios del todo dio una chispa anímica a todos los seres de pelo o pluma de la tierra. Yo soy el guardián de mis hermanos, yo lucharé por él sus batallas y haré la defensa del animal y del ave hasta que el mundo haga las cosas como se debe. Final del capítulo. Tenemos que saber con respecto a eso también que hay una relación con el alimento de la carne que está basada en el viejo principio de ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, como la gente que consume carne no tiene que ver el momento en el que se sacrifican los animales, no tiene que percibir la terrible angustia que sienten cuando ellos, los animales, perciben que van a ser matados, que se les va a sacar la vida. Y entonces, como no se ve eso, queda oculto por el velo de la ignorancia. Y entonces se puede comer con alegría los alimentos procedentes de la muerte de animales. Entonces, estoy diciendo esto porque me parece que es necesario desarrollar una conciencia fuerte para poder trascender ese deseo, esa necesidad que queda establecido hasta en el propio cuerpo. Cuando se deja de comer carne por unos días, se produce un desequilibrio. Ya hay
se produce una avidez, una ansiedad por comer carne. Entonces, el sentimiento de no querer producir daño a estos seres desprotegidos en relación con nosotros, vulnerables en relación con el poder que tenemos los seres humanos en el mundo, el sentimiento de desear no participar nosotros en el daño que se les hace, por más que se sepa que hay un montón de gente que va a seguir produciéndole ese daño, que va a seguir haciéndolo sufrir, haciéndole sentir la muerte propia y la muerte de sus semejantes. Aunque eso va a ser así, no encontrarán justificación para seguir participando pasivamente en el asesinato de los animales. Entonces, con decir esto no quiere decir que nosotros nos levantemos en jueces en contra de la gente que come carne. Cada uno tiene su ritmo, cada uno tiene un montón de condiciones con las que tiene que estar lidiando, pero sí tenemos la responsabilidad de hacer este planteo para que se vaya tomando conciencia. Hay gente que toma conciencia de un momento para el otro y toma la decisión en relación con eso, y eso es definitivo. Hay otra gente que genera un buen deseo, pero a veces va cediendo a presiones de otra gente por distintos motivos que le hablan sobre el tema de la salud, cuando se sabe que hay un montón de gente en el mundo que no come carne nunca y no por eso deja de tener salud. Pero hay un montón de presiones psicológicas, etcétera, de distinta índole, que pueden ir llegando a mellar un poco en la decisión de la gente que no quiere participar en generar daño a los animales. Y de alguna forma, ya sea en esta vida o en la siguiente, pueden ir fortaleciendo como para poder, sí, dejar de participar en ese daño que se le hace a los animales. Tienen que pasar más generaciones para que el cuerpo quede ya vibrando en una situación más purificada, porque como nos decía Maigende, todos nuestros cuerpos proceden de muchas generaciones de comedores de carne y tomadores de alcohol. Así que no nos levantamos en jueces condenatorios de quienes comen carne o consumen alguna sustancia como el alcohol, pero sí tenemos el deber y el derecho de señalarles que ellos pueden tomar la decisión de no seguir participando en eso. Y eso es asumir un poder que Dios nos ha dado. No dejarnos arrastrar por las fuerzas de la inercia de los placeres que ya se han venido generando y poder elevarnos a condiciones superiores por motivos también superiores. Básicamente, no querer dañar a nuestros hermanos animales. Así que bueno, creo que por hoy ya podríamos quedar por cumplidos. Bueno. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Muchísimas gracias, Adriana y Sandro, y nos vemos la semana que viene. Gracias. También nos vemos el sábado. A las 10. Bueno. Nos vemos el sábado, un abrazo. Que pasen bien. Chao. Chau.